Aunque la ciencia avanza a pasos agigantados, existen fenómenos que desafían por completo nuestra lógica, y eso es lo que abordaremos: 5 fenómenos que la ciencia no puede explicar, y el quinto fenómeno es algo sorprendente. Primero, la epidemia del baile de 1518, todo empezó aparentemente de forma inocente, con una mujer soltera conocida como Frau Troffea. Un día cualquiera de julio, salió a la calle y se puso a bailar, sin música, sin razón aparente. Ella simplemente bailaba y lo más inquietante es que no paraba. Pasaron las horas y su demencial actuación atraía miradas de curiosidad, asombro e incluso miedo. En un principio los vecinos pensaron que estaba poseída por algún espíritu o quizás era víctima de un ataque de locura. Sin embargo, lo que parecía un caso aislado pronto se convirtió en algo más grande y mucho más preocupante. En los días siguientes, otras personas empezaron a imitar a Frau Troffea. Al principio eran unos pocos, pero en menos de una semana eran decenas de personas bailando incansablemente por las calles de Estrasburgo. Hombres, mujeres y hasta niños se sumaron a esta fiebre de movimientos descontrolados. Y no fue un baile feliz. Los testigos en ese momento describieron las expresiones de estas personas como desesperadas, sus rostros mostraban dolor, confusión, a menudo, terror. Pero, ¿qué pudo haber causado este comportamiento? Deja en los comentarios lo que piensas. Muchos en ese momento creían que la epidemia del baile era un castigo divino. Al fin y al cabo, estamos hablando de una época en la que la religión impregnó todos los aspectos de la vida. Algunos especularon que las víctimas habían ofendido a San Vito, patrón de las danzas. Como forma de penitencia, las autoridades ordenaron que se realizaran oraciones y rituales religiosos para calmar la ira divina. Sin embargo, los resultados fueron nulos, el baile continuó. Otros pensaron que la explicación podría estar en el cuerpo, no en el alma. Surgió la teoría de que el trigo que consumían los habitantes de Estrasburgo estaba contaminado con un conocido hongo, que puede provocar alucinaciones y convulsiones. Este hongo es el mismo que, siglos después, se asoció con la producción de LSD. Aunque esta hipótesis es ampliamente debatida, tampoco logra explicar completamente el fenómeno. Después de todo, ¿cómo reaccionaría tanta gente de la misma manera en tan poco tiempo? Mientras tanto, la situación en la ciudad empeoraba. Los líderes locales, en un intento desesperado por solucionar el problema, tomaron una curiosa decisión, creyendo que los bailarines estaban siendo controlados por un espíritu maligno y que la cura era bailar hasta curarse, contrataron músicos profesionales para tocar en el calles. Sí, la idea era poner una banda sonora para que las víctimas pudieran bailar hasta quedar libres. Esto hoy suena absurdo, pero en su momento parecía lógico. Sin embargo, el resultado fue catastrófico. Con la música estimulando aún más los movimientos frenéticos, el número de bailarines aumentó y las consecuencias comenzaron a surgir. Fallecidos. Sí, algunas personas bailaron hasta el límite de sus fuerzas, desplomándose por agotamiento, deshidratación o incluso infartos. La epidemia de la danza se había convertido en una crisis mortal. Y, como un auténtico misterio, desapareció tan repentinamente como empezó. A las pocas semanas, la ciudad volvió a su ritmo normal, pero sin una explicación clara de lo sucedido. Segundo, la piedra que camina en el Valle de la Muerte, algunas se mueven en línea recta, mientras que otras dibujan suaves curvas, trayectorias en zigzag o incluso se cruzan en el camino de otras piedras, como si siguieran una ruta predeterminada. Hay casos en los que dos piedras parten una al lado de la otra, pero van en direcciones completamente diferentes, como si cada una tuviera su propia voluntad. Y estos senderos, que pueden medir metros o incluso decenas de metros, permanecen intactos durante años, lo que demuestra que allí realmente sucedió algo. Los primeros informes de este misterio surgieron a principios del siglo XX, cuando exploradores y científicos comenzaron a notar huellas en el desierto. En ese momento, la explicación más común era que se trataba de algo sobrenatural. Después de todo, ¿cómo podemos explicar que piedras, algunas del tamaño de un tronco de árbol, pudieran moverse sobre un terreno plano sin ninguna pendiente aparente? Los más religiosos creían que se trataba de una manifestación divina o quizás obra de espíritus antiguos. Para los más escépticos, tal vez fue solo una ilusión, pero los rastros eran físicos, reales y palpables. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías. Una de las primeras hipótesis científicas fue que los vientos muy fuertes, habituales en el Valle de la Muerte, eran capaces de empujar rocas a través de la superficie. Pero esta idea pronto tropezó con problemas. Incluso los vientos más fuertes de la región difícilmente serían suficientes para mover piedras tan pesadas. Además, si fueran solo los vientos, ¿cómo podríamos explicar trayectorias tan distintas y complejas?
Otros científicos han sugerido que las piedras podrían moverse con la ayuda de la humedad del suelo. El razonamiento fue que, durante las lluvias raras, se formaba una fina capa de barro que permitía que las piedras se deslizaran más fácilmente. Esta teoría parecía prometedora, pero aún dejaba muchas dudas. La región recibe muy poca lluvia, e incluso cuando llueve, el barro no parece suficiente para justificar el movimiento de rocas tan grandes. Tercero, el enigma de María Celeste, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. La historia comienza el 7 de noviembre de 1872, cuando el Mary Celeste zarpa de Nueva York a Génova, Italia. A bordo están el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, la pequeña hija de la pareja, Sophia, y una tripulación de 7 hombres. El barco, cargado con barriles de alcohol industrial, parecía listo para una travesía tranquila. Briggs era un marinero experimentado, respetado por todos y su tripulación tenía buena reputación. No había nada que sugiriera que sucedería algo fuera de lo común. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1872, un barco llamado Dei Gracia, navegando por la misma región, vio al Mary Celeste a la deriva cerca de las Islas Azores. Curiosamente, el barco parecía estar en perfectas condiciones para navegar. Tenía las velas parcialmente izadas y se movía lentamente, impulsado por el viento. Intrigado, el capitán del Dei Gratia envió un equipo a investigar al Mary Celeste. Que encontraron, o mejor dicho, que no lo encontré, fue impactante. No había nadie a bordo. Toda la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. La cabina del capitán estaba ordenada y las pertenencias personales de la familia Briggs aún estaban en su lugar. Se encontró el cuaderno de bitácora, pero la última entrada, fechada el 25 de noviembre, no menciona nada inusual. En el sótano todavía había barriles de alcohol y había suficiente comida y agua para más de 6 meses. Pero algunas cosas estaban fuera de lugar. El único bote salvavidas del barco había desaparecido y una de las bombas de agua resultó dañada. Además, parte de la cubierta resultó levemente dañada, como si hubiera sufrido algún tipo de impacto. Sin embargo, no había señales de combates, piratería o tormentas fuertes. El misterio quedó establecido: ¿por qué toda la tripulación y la familia del capitán abandonaron el barco, aparentemente de forma tan repentina? Desde entonces han surgido innumerables teorías para intentar explicar lo ocurrido en el Mary Celeste. Una de las hipótesis más populares es que los barriles de alcohol del sótano pueden haber tenido fugas, liberando vapores inflamables. Quizás, temiendo una explosión, el capitán ordenó a todos abandonar temporalmente el barco en un bote salvavidas. Sin embargo, si eso fue lo que pasó, ¿por qué nadie regresó al Mary Celeste, que aún estaba intacto? Cuarto, Experimento Filadelfia. La historia comienza con el destructor USS Eldridge, un buque de guerra estadounidense supuestamente involucrado en un experimento ultrasecreto de la Armada de los Estados Unidos. Se dice que el objetivo del proyecto, conocido como Proyecto Arco Iris, es crear tecnología que haría que los barcos sean indetectables para los radares enemigos. Pero, como todo buen misterio, los rumores van mucho más allá. Algunos afirman que el experimento no solo hizo que la nave fuera invisible, sino que también hizo que desapareciera físicamente y reapareciera en otro lugar. El punto de partida de esta historia tuvo lugar en el Navy Yard de Filadelfia en octubre de 1943. Según informes de testigos, cuando comenzó el experimento, se activaron generadores gigantes instalados en el USS Eldridge. Un campo electromagnético masivo habría envuelto la nave, creando una neblina verdosa que la ocultaba por completo. En unos instantes, Eldridge habría desaparecido de Filadelfia, y misteriosamente, reapareció en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia. Hasta aquí todo suena a una historia extraordinaria, pero es en los detalles donde se esconde el verdadero terror. Cuando, según los informes, el Eldridge regresó al astillero, algo terrible le había sucedido a la tripulación. Algunos marineros fueron encontrados fusionados al casco del barco, como si sus cuerpos hubieran sido literalmente absorbidos por el metal. Otros estaban en un estado de completa locura, incapaces de reconocer dónde estaban o incluso quiénes eran. Y todavía hay informes de miembros de la tripulación que simplemente desaparecieron y nunca fueron encontrados. Estas descripciones, provenientes principalmente de un único testigo llamado Carlos Miguel Allende, son el núcleo de la leyenda. Allende, también conocido como Carl Allen, afirmó haber presenciado el experimento desde un barco cercano y envió una serie de cartas detalladas a un investigador llamado Morris K. Jessup, que estaba investigando ovnis y fenómenos inexplicables.
Las cartas de Allende describían un acontecimiento tan inquietante que Jessup pasó el resto de su vida intentando descubrir la verdad detrás del experimento Filadelfia. Pero, por supuesto, no faltan las controversias. La Marina de los Estados Unidos niega con vehemencia que tal experimento haya tenido lugar. Según documentos oficiales, el USS Eldridge nunca estuvo en el astillero de Filadelfia en octubre de 1943, y en ese momento, estaba en operaciones en el Atlántico. Eso no ha impedido que la historia cobre vida propia, impulsada por libros, películas y programas de televisión que especulan sobre lo que realmente sucedió. Una de las teorías más discutidas es que el experimento Filadelfia no implicó teletransportación, sino más bien un intento de desmagnetizar la nave para protegerla contra las minas magnéticas. Sin embargo, esta técnica fue muy utilizada en la época y no era nada extraordinario, lo que hace difícil creer que sea el origen de tan extraña historia. Otros creen que el experimento fue un intento de manipular el espacio-tiempo, involucrando teorías cuánticas que aún no se entendían en ese momento. Esta idea se ve reforzada por los informes sobre la teletransportación y los supuestos efectos devastadores sobre los marineros, que podrían haber estado expuestos a fuerzas más allá de la comprensión humana. Quinto, el día oscuro de 1780, el escenario de Dark Day fue Nueva Inglaterra, una región del noreste de Estados Unidos. A medida que avanzaba la mañana, algo extraordinario empezó a suceder. Un oscurecimiento gradual se apoderó del cielo, como si una mano invisible tapara la luz del sol. La gente en varias ciudades y pueblos miró asombrada, tratando de entender lo que estaba sucediendo. No fue un eclipse, ya que no había ninguna predicción de tal evento. Incluso los astrónomos de la época estaban perplejos. A medida que avanzaba el día, el cielo adquirió un tono amarillo anaranjado, creando una atmósfera surrealista e inquietante. Los informes describen que los pájaros dejaron de cantar y los animales se desorientaron, como si el mundo hubiera sido arrojado a una noche sin estrellas en pleno día. Para colmo, las velas debían encenderse incluso al mediodía, ya que la oscuridad era tan intensa que hacía imposible cualquier actividad sin iluminación artificial. Pero, ¿qué provocó este fenómeno? Esta es la pregunta que intriga a científicos e historiadores hasta el día de hoy. En aquella época, las explicaciones variaban entre lo natural y lo sobrenatural. Muchos colonos religiosos creían que el día oscuro era un signo del fin de los tiempos, una manifestación directa de la ira divina. Sermones ardientes resonaron en las iglesias, y los pastores advirtieron sobre la inminente llegada del juicio final. Otros, más escépticos, buscaban explicaciones terrenales, como incendios forestales o incluso una extraña formación atmosférica. Uno de los relatos más famosos proviene del político y escritor Timothy Dwight IV, quien describió el evento con gran detalle. Informó que al mediodía la oscuridad era tan espesa que incluso los objetos cercanos se volvieron invisibles. Según Dwight, la oscuridad no era uniforme, mientras que en algunas zonas parecía el crepúsculo, en otras era tan opresivo como una noche sin luna. Pero quizás el detalle más intrigante sea lo que ocurrió esa noche. Cuando la oscuridad ya se había apoderado del día, los informes indican que la luna se volvió invisible, incluso cuando debería haber estado llena y brillante. El cielo, normalmente salpicado de estrellas, permaneció completamente negro, como si el universo entero hubiera quedado envuelto en un velo inexplicable. Décadas más tarde, comenzaron a surgir algunas teorías científicas que intentaban desentrañar el misterio. La hipótesis más aceptada hoy en día es que el día oscuro fue causado por una combinación de humo de incendios forestales, niebla densa y una capa de nubes excepcionalmente espesa. Los estudios de los anillos de los árboles sugieren que en aquel momento se produjeron grandes incendios en la región de Ontario, Canadá, cuyas cenizas podrían haber sido transportadas a Nueva Inglaterra por las corrientes atmosféricas. Esta combinación habría bloqueado drásticamente la luz solar, creando el espeluznante fenómeno. Sin embargo, esta explicación está lejos de ser consensuada. Hay quienes sostienen que ni siquiera los mayores incendios registrados en la historia fueron capaces de reproducir un efecto tan completo y uniforme como el del día oscuro. Además, la falta de registros claros de incendios importantes cercanos a esa fecha plantea dudas sobre la validez de esta teoría. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.